Vamos a estar compartiendo la palabra de Somos Israel, la Israel de Dios. La primera cita, Gálatas 3, del 6 al 9. En el nombre de Jesús, Gálatas 3, del 6 al 9, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificarla por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí nos dice claramente que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que tienen fe son hijos de Abraham. Y te dice, en Abraham serán benditas todas las naciones. ¿Ya? Y los de la fe son bendecidos a través del creyente Abraham. A través de la fe vienes a ser hijos de Abraham también. Gálatas 4:4 al 7, por favor. Amén, dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Entonces te está diciendo aquí, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. ¿A través de quién? Del creyente Abraham, por el pacto que le hizo. Ahora te dice, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿El espíritu de quién Dios envía a vuestros corazones? El espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. El espíritu de Jesucristo es el que nos llega acá al corazón. Esto nos dice que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, el que llega a nuestro corazón y clama: Abba, Padre. Ahora te dice, así que ya no soy esclavo, sino hijos. Ahora te dice, y si también hijos, ¿verdad? También herederos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Porque ahora Cristo nos hace a nosotros ser hijos. ¿A través de quién? De Cristo. Y si somos hijos, somos herederos de quién? De Dios. Ok. La siguiente en Gálatas 3:13 al 18, ¿verdad? Por favor. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto proviene rectificado por Dios con Cristo, y la ley que vino 430 años después no la abroga para invadir la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante a la promesa. Amén. Amén. Le dice aquí, por la fe recibimos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu a nosotros nos llega a nuestro corazón. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios envía el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿A dónde? A nuestro corazón. La fe, por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuál es la simiente que se le hizo, a la cual se le hizo la promesa? Dice, y a su simiente. Entonces dice,
Aquí dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el que tiene todas las promesas. Las promesas se le empezaron a dar a Abraham, de Abraham se le pasaron a Isaac, de Isaac se le pasaron a Jacob, de Jacob se le pasaron a los hijos de José, y así fueron hasta llegar a David. Después a David se le ofreció la promesa a través de Salomón, bueno, se le prometió que de él saldría el Mesías, que tendría un trono perpetuo. Y esta es la simiente de Cristo, la simiente de Adán, la simiente de Eva, a su simiente. ¿Cuál es la simiente? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa Dios fue el que entregó todas esas promesas. Ok, Gálatas 6:15, por favor, al 16. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí te lo dice más claro Gálatas, porque aquí te está diciendo en Jesucristo, ¿ya? En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, porque eso es en la carne. Y dice, sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Cristo en nuestros corazones, el nuevo hombre. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y a la Israel de Dios. Esta es la Israel de Dios, porque más adelante vamos a ver unos textos que dicen que no todo el que desciende de Israel es israelita, sino que el nuevo hombre es el que pertenece a la Israel de Dios, no al hombre de la carne, sino el hombre que nace de nuevo. En Romanos 2:25. Amén. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Mira lo grandioso que te explica Pablo. Mira, te dice que la circuncisión viene a ser incircuncisión si tú no guardas la ley. Y el que el que es incircunciso, que guarda la ley, el que es incircunciso, que guarda la ley, te dice que su incircuncisión viene a ser circuncisión. Tremendo. Y aquí, mire, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, o sea, al circunciso. Entonces dice, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. El verdadero judío es el que lo es aquí, adentro, en el corazón. El que tiene al judío de los judíos, a Cristo Jesús. Ese es el verdadero judío. El que es judío en el interior, no los que son exteriormente. Esto que tú ves así con los gorritos, con los flequitos, que se consideran judíos. Si no tienen a Cristo, no son judíos. Son los falsos judíos que dice Apocalipsis. El que dice, y la circuncisión es la circuncisión en espíritu, no en letra. La circuncisión, mis estimados, es la que se hace
en el corazón, y no la hacemos nosotros, la hace Dios. Aquí lo vamos a ver en Colosenses 2, 10, 11, dice, en nombre de su gloria del Padre, dice lo siguiente, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con la circuncisión, ¿ve? Con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Cuando nosotros morimos a la carne y vivimos conforme al Espíritu, entonces ahí tenemos la verdadera circuncisión, la circuncisión en el corazón. Cuando morimos a la carne, cuando dejamos de vivir conforme a las concupiscencias de la carne y empezamos a vivir conforme al Espíritu. Pablo te explica que el Espíritu va en contra de la carne y la carne va en contra del Espíritu. Entonces, cuando tu Espíritu domina tu carne, te dejas de las concupiscencias de tu carne y vives conforme al Espíritu, ya fuiste circuncidado y vives conforme al Espíritu. Pero si tú vives conforme a la carne y no conforme al Espíritu y vives en carne, entonces no has sido circuncidado. Ok, Filipenses 3:3 dice de la siguiente manera, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí hay otro versículo que te lo confirma. Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros mismos somos la circuncisión. Pero, ¿cuándo es que somos la circuncisión? Los que en el Espíritu servimos a Dios. En el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Los que servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando ya tú no confías en la carne, que la desechas, como quien dice, o sea, que ya no le prestas atención a los deseos de tu carne, sino que vives conforme al Espíritu, allí tú eres la circuncisión. Allí tú fuiste circuncidado. ¿En dónde? En Cristo Jesús, en el corazón. Porque Cristo Jesús es el que viene a habitar en tu corazón. El mismo Espíritu. Efesios 2:11, Perla, por favor. Al 19. Amén. En el nombre de Jesús dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora... Aguántalo ahí. Ajá. En el nombre de Jesús, mira lo que te está diciendo aquí, ve. Wow. Esta cita está tremenda. Ve lo que te revela esto, ve. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en otro tiempo, en tiempo pasado, vosotros los gentiles, en cuanto a la ¿qué? A la carne, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en mano en la carne, por el prepucio. La circuncisión venía por la carne. Entonces eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quiénes? Los que eran en otro tiempo gentiles. Ahora te dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo que era gentil. En el tiempo que era gentil, mira, ve, en el tiempo que era gentil, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué cosa más triste ser un gentil? ¿Qué cosa más triste es ser un gentil? Aquí te dice que los gentiles andan sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa que se le hicieron a Abraham o Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste es ser un gentil. Entonces dice, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora
tiempo presente. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, o sea, vosotros que en el pasado eras gentil, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién nos acercó a los pactos de la promesa? A la ciudadanía de Israel, a tener esperanza y a tener Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la ciudadanía. Él es el que nos da ser heredero y coheredero de los pactos y de la promesa. ¿La puedes continuar? Amén. Me había quedado en el 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado, Wow. edificado sobre el Ahí, fundamento. Perla. ¿Hasta ahí? Ok. Sí, qué hermoso la palabra de Dios. Mira lo que te dice entonces. De ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles ambos pueblos? ¿De cuáles son los dos pueblos que hizo uno? De los que estaban lejos, De los gentiles y de los gentiles. De ambos pueblos hizo uno. Y te dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Eran dos pueblos, el Israel terrenal y los gentiles. Él, mediante la cruz del Calvario, él unió los dos pueblos en un solo hombre. ¿Y para hacer qué? Para hacer un solo pueblo. El nuevo pueblo que está haciendo es la Israel de Dios. Ya no por carne o por sangre, sino reconociendo a Jesucristo a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, es que nosotros tenemos ahora acceso a las promesas, tanto Israel terrenal como los gentiles, para ser parte del nuevo pueblo de Dios, de la Israel de Dios, tienen que aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si ellos no aceptan ese sacrificio, no son parte del nuevo pueblo de Dios, de la Israel de Dios. Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. ¿Cuáles eran vosotros los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Y cuáles eran los que estaban cerca? Los que estaban cerca eran el pueblo de Israel, pero la Israel terrenal, la de la carne. Entonces, ahora aquí te dice, ok, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. ¿Por quién entramos al Padre? Nosotros entramos al Padre es por Cristo Jesús. Él te lo dice, por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, a través de su muerte, todo cae en la cruz. La cruz, a través de la cruz, Él une el pueblo gentil con el pueblo de Israel. Los une en un solo pueblo y nuevo hombre. Cuando, ¿a través de qué? Del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tanto por la mujer que le había dado carta de repudio, como por la esposa. Esa es la obra de Él, su extraña obra, que a través de su muerte en la cruz, Él se crea un nuevo pueblo, la Virgen, la Inmaculada, su iglesia. Entonces, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que
ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no eres extranjero ni advenedizo, sino co-ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Co-ciudadano. ¿Saben qué es una persona co-ciudadana? Una persona que tiene igual derecho que un nacional. Es como una persona que era extranjera y ahora es co-ciudadano porque ha llegado a tener una nacionalidad y ahora tiene los mismos derechos, el mismo nivel que los ciudadanos. O sea, otro ciudadano más, igual que sus hermanos. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Ya no eres más extranjero. ¿Cuándo? Eras extranjero cuando eras gentil. Pero ya no eres más extranjero ni advenedizo, sino ciudadano de los santos. Ciudadano de los santos. Y miembros de la familia de Dios. Aleluya. ¿Quién es miembro de la familia de Dios? Amén, amén, amén. Ay, ay, ay. Romanos 8, 16 al 17 dice, en nombre de Jesús, el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora mira lo que te dice. La gente predica un evangelio light. Cuidado con eso, porque a ver lo que te está diciendo aquí. Somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Heredamos con Él, por ser hijos de Él. Él le dijo a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora te está diciendo que los hijos son herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coheredamos con Él. Y si es que, a ver, aquí te dice, si es que padecemos, después una condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras te mandan a padecer con Cristo, para que seas glorificado con Él. Ahora, en Efesios 5:8 dice lo siguiente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, en tiempo pasado, en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuándo? Cuando eras gentil, que andabas sin Dios y alejado de las promesas de los pactos, sin esperanza en el mundo, sin Dios. Eras gentil. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuándo es que eres luz? Cuando te acercas al Señor, cuando te conviertes en hijo de Dios a través de reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario. Tú vienes a ser un hijo de la luz y vienes a ser luz como Él. Entonces dice, andad como hijos de la luz. Verla, por favor, Romanos 9, del 3 al 8. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son parientes según la carne, que son israelitas, las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quién son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no Amén. habían aún nacido. Amén. Ok, en el nombre de Jesús.
Romano aquí te viene hablando de que, a ver, Pablo deseara ser anatema por sus hermanos, los cuales son israelitas de la carne. O sea, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Entonces después dice que de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y ahora te dice, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces dice, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Qué interesante esto, mira, ve. Ahora Pablo te está dando una explicación aquí magistral y te está diciendo que no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son de la promesa, los que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Al que reconoce a Jesucristo como su Salvador, Él le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Ya no la Israel terrenal, la Israel de la carne, sino una nueva Israel, una Israel de Dios. Entonces, en Juan 8:38, te dice de la siguiente manera: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dice Jesús, mira lo que le está diciendo. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y ellos están acusando directamente que Jesús es hijo de fornicación. Mira, estos son unos impíos de verdad, estos son unas personas terribles, estos fariseos eran terribles. Mira cómo acusaban al santo ser que nació hijo de fornicación. Dios mío, ten misericordia. A ver, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús le estaba hablando su propio lenguaje, pero ellos no querían entender. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le dice a los hijos de Abraham conforme a la carne, les dice a los descendientes directos de Abraham, les dice que ellos no son hijos de Abraham ni de Dios, que ellos son hijos de su padre, el diablo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los que hacen los deseos de la carne, hay una lista. Las concupiscencias, ¿son hijos de quién? Aquí dice que todos los mentirosos, que el padre de la mentira es el diablo. Y él los acusó directamente de ser hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eran hijos de Abraham directamente conforme a la carne. Pero ya no es hijo de Dios el que lo es conforme a la carne. Ahora es hijo de Dios quien reconoce el sacrificio de Jesús mediante la fe a través de las promesas. ¿De quién? De la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los verdaderos israelitas, el verdadero Israel, la Israel de Dios, la Israel de arriba. Romanos 10, 13 al 17.
¿Lo tienes, Perla? Sí, amén. Por favor. En el nombre de Jesús dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Mas todos, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yeshua, Jesucristo. Salvación. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy tu salvación. Yo vendré a ser tu salvación. El gran yo soy. Esa es la salvación. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque ahora la cuestión es por fe. ¿Por fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es su extraña obra. Algunos no lo entienden. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Deuteronomio 32, 21 al 23. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderán hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Ellos me movieron a celo. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. El Señor sintió celo porque lo cambiaron por dioses que no son dioses, de madera, de palo, de piedra. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora, ¿cuál es este pueblo insensato? Los gentiles. Los provocó a ira ahora a ellos. Ahora los gentiles van y le predican a ellos y le hablan de su Dios que ellos conocen. Y le predican a ellos mismos que reconozcan a Jesús que es su Dios, a su marido que murió por ellos. Y ellos no quieren reconocerlo. Y como estos vienen que son gentiles. Bueno, ya no son gentiles porque reconocieron a Jesucristo, porque ahora pertenecen a la Israel de Dios. Pero Él los provocó a ira con un pueblo que no era pueblo. Entonces dice, en Jeremías 31:36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Ahora aquí te está diciendo que Jehová tiene un plan con Israel. El plan con Israel es que sea nación para él eternamente. Ese es el plan que tiene él con Israel. Entonces te dice, ¿cuáles son las leyes que tienen que faltar? Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Y estas leyes que te están dando son las leyes de... espera, ¿lo puedes buscar un ratico? Jeremías 31, búscalo, léelo del 35. Sí, amén. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos... Amén, amén. Mira las leyes que tienen que faltar para que él deseche Israel. Tiene que faltar la ley
de la luna, de las estrellas, del sol. Algo que nunca falta. Porque Él tiene un plan con ellos, con el pueblo, con su pueblo, con Israel. El plan que Él tiene es que sea su pueblo eternamente. Ahora, en Jeremías 31:37 te dice de la siguiente manera. A ver, así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pero aquí tenemos un problema, que ¿quién ha podido explorar las profundidades? Ni el mar se ha podido explorar. Dice que no se ha podido explorar ni siquiera el 5% de todo el mar, de todo el océano. Imagínate tú las profundidades de los fundamentos de la tierra. Explorarse debajo de los fundamentos de la tierra. Esto es algo que no se puede, que Él puso como algo imposible. Entonces Él dice, si esto se puede hacer, entonces yo también desecharé la descendencia de Israel. Por lo tanto, Él no la va a desechar. Ahora lo que te dice aquí. Porque Pablo también te dice que no es que Jehová vino y desechó a Israel, sino que ahora hizo que tienen que pasar por la cruz. Pablo también te dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Ahora bien, dice Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los hijos de Israel para que cayesen de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. ¿Con quién? Con el pueblo que no era pueblo. Lo leímos aquí hace un rato. Decía de la siguiente manera, en Deuteronomio 32:21 al 23, dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. También los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora aquí te está diciendo, dice en Romanos 11:11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayese? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Eso, Dios tiene todo cuadrado desde el principio. Él se creó una nación y Él sabía que esa nación lo iba a traicionar y que lo iban a provocar a celo. Y Él sabía que Él los iba a pagar con traerles un pueblo que no es pueblo para provocarlos a ellos a celo. O sea, devolverle su pago. Entonces te dice acá Juan 4:22, te dice lo siguiente. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Cristo es el rabino, el raboni, el maestro de maestros, el judío de judíos. Cristo es judío. La salvación viene de los judíos. Ahora dice Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Esto lo está diciendo Pablo. Que Pablo es apóstol ¿a quién? A los gentiles. Como Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora bien, te dice ahora mira bien, te dice que los gentiles, Pablo es apóstol a los gentiles. Es una similitud con que Jesús fue a los enfermos. Porque los gentiles son los que andan extraviados sin Dios y sin esperanza, sin Cristo, alejándonos de la ciudadanía y las promesas. Y a través de la buena nueva de salvación, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos pasan a ser parte de la nueva Israel de Dios. Pablo es apóstol a los gentiles porque él tiene que ir a predicar a los gentiles, así como Jesús era para con los enfermos, para llevarle sanidad. Ok, Romanos 11, del 17 al 36. Qué bonito esto, mira. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Pues, si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz
y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Mira de lo que nos tenemos que guardar de la soberbia. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Cómo es que dicen que la salvación no se pierde? ¿Cómo es que la gente dice, no, salvo siempre salvo? Mira, ve, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Este texto se explicó solo. Y de todos modos yo le voy a dar un repaso. Pero es que lo dice muy claro. Aquí te dice la primera parte. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas mira, ve. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella. O sea, tenemos a Cristo que es el buen olivo, es el árbol. Cristo es el árbol. Y él tenía muchas ramas y por la incredulidad de las ramas que él tenía, que es su pueblo, Israel, él las cortó, la Israel terrenal. Él las cortó de su olivo, cortó la rama. Porque ahora van a ser quienes, las ramas del olivo, los que creen en el sacrificio de él, de la cruz del Calvario. Los que lo reconocen como marido, los que reconocen su sacrificio. Estos son las ramas ahora del buen olivo. Y ahora te dice que había unos de otro árbol, de un árbol por allá lejos, que era un árbol silvestre, un olivo silvestre. El olivo silvestre es un olivo que no da fruto. El olivo silvestre no da fruto. Entonces, él corta unas ramas del olivo silvestre y mete las ramas del olivo silvestre, las injerta en su propio olivo, en él mismo, en su cuerpo. Él siendo el árbol de olivo, él injerta las de olivo silvestre y ahora son alimentadas por la rica savia. ¿Cuál es la rica savia? Su Santo Espíritu. Ahora, tú que eras un gentil, ¿de dónde? Del olivo silvestre, que no daba fruto, ahora él te injerta en sí de las ramas que desgajó, que eran de su propio pueblo. Ahora, tú te alimentas de su Santo Espíritu y a través de su Santo Espíritu es que tú vas a dar fruto como un olivo bueno, como un buen olivo. ¿Alimentándote de quién? Del Espíritu. Por eso dice que las obras que uno hace no vienen de uno, sino del Santo Espíritu de Cristo. Porque Dios es el que hace las cosas a través de nosotros. Dios es el que pone el querer por el hacer. Porque ahora nosotros nos alimentamos de su Santo Espíritu y ahora nosotros damos frutos para Él mismo. Y ahora te dice aquí, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues de las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas.
por su incredulidad, porque no creyeron en quién, en el Mesías, en su esposo. Su esposo llegó y ellos no reconocieron a su esposo. Su esposo murió por ellos. Ellos son viudos y no reconocen el sacrificio de Cristo. Por su incredulidad fueron cortados, echados fuera. Entonces, no te ensoberbezcas, sino teme, ten temor. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no perdonó a su propia gente, porque ellos no creyeron, a ti no te va a perdonar si tú te vuelves un soberbio en contra de su propio pueblo. Mira, ve. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad. Si tú permaneces en la bondad, si te ensoberbeces, sabes que te va a cortar. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. O sea, ahí están los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son judíos de carne y ellos reconocen el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Estos son ramas que fueron cortadas, pero ahora lo reconocen a Él y ahora son nuevamente injertados en el buen olivo y ahora dan buen fruto. Ahora, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a insertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Ahí está claro también y fulmina la creencia de que de salvo siempre salvo. La salvación es Cristo, la salvación no se pierde. El que se pierde son las ramas que se ensoberbecen. La salvación es el árbol, el buen olivo que es Cristo. La salvación no la vas a perder porque Cristo no se pierde. Pero tú que eres la ramita del árbol, si te ensoberbeces, te cortan del árbol, te pierdes. Ok. Mateo 18, Perla, por favor, del 15 al 17. Amén. Dice en el nombre de Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué lo va a tener, Perla? Por gentil. O sea, si un creyente, ¿ve? Si un creyente actúa impíamente, no se corrige cuando lo amonesta, tomas 2, 3 testigos, lo llevas, los expone ante la congregación, y si no oye, entonces lo vas a tener ¿por quién? Por gentil y publicano. Si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis hermanos, nosotros ya no somos gentiles. Nosotros somos del Israel de Dios. Los gentiles y los publicanos son los que andan sin Cristo, alejados de la ciudadanía y de las promesas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora en Cristo Jesús sois luz. Ya no eres gentil. Ahora perteneces a la Israel de Dios cuando reconoces el sacrificio de Cristo en la cruz. Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 6. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor,
no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada ¿Como quiénes? con gentiles ¿Que no conocen a quién? que no conocen a Dios. Bárbaro. Ok, continúa. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues Amén, aleluya. Mira, ve, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos santificados. Dice que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. La fornicación es un deseo de la carne. Si ya tú no vives conforme tus concupiscencias según los deseos de la carne, ya tú no tienes por qué andar en fornicación. Si ya tú vives conforme al Espíritu, ya tú fuiste circuncidado. Pero si tú todavía vives en fornicación y adulterio, tú vives conforme los deseos de tu carne, conforme tus concupiscencias, y no has sido circuncidado. Tú vienes a hacer la circuncisión cuando tú mueres a la carne y vives conforme al Espíritu. Cuando el Espíritu, cuando el Espíritu se enseñorea de tu carne, allí tú eres la circuncisión. Allí tú tienes la circuncisión. ¿En dónde? En el corazón. ¿Ya? Cuando el Señor Jesucristo mora en ti, cuando mueres a la carne. Ahora bien, mira lo que te dice aquí. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mis hermanos, los gentiles son los que viven conforme a su concupiscencia. Los gentiles son los que viven conforme a su concupiscencia. Los gentiles, mis hermanos, son los que viven conforme los deseos de la carne. Los que se enseñorea la carne sobre el espíritu. Pero los nacidos de Dios, los hijos de Dios, los que aceptaron a Jesucristo y reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estos son el pueblo de Dios. Y ya no tienen que vivir conforme a su concupiscencia ni los deseos de la carne, sino que tienen que vivir en santidad, teniendo cada uno su propia esposa y no andando como los gentiles en deseos de concupiscencia. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Ciertamente un árbol malo no puede dar buen fruto y un árbol bueno no puede dar mal fruto. Por su fruto os conoceréis. Y ciertamente el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Dice la palabra. Efesios 4, 17 al 25, por favor. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, Que ya no andes como quién. que ya no anden como los gentiles, que Que andan andan en vanidad de su mente. en la vanidad de su mente. Amén, así es. O sea que las personas que andan en vanidad de su mente son gentiles. Así es. ¿Y qué son vanidad? ¿Qué son las cosas que son vanidad? Porque por allá en Salomón en Eclesiastés dice que todo en este mundo es vanidad. Lo único que no es vanidad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las personas que no anden conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Sí, que amén. andan pendientes de este mundo, son gentiles. Sí, Porque amén. ellos creen que este mundo van a ser eternos, que en este mundo es la verdadera vida, que nunca van a rendir cuentas y tienen el corazón en las cosas terrenales. Por eso Jesús dice, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si tú tienes amor a las cosas terrenales, si tú tienes amor a este mundo, examínate, porque este mundo va a ser devorado con fuego. Continúa, por favor.
El 17 luego le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se entregaron a dónde? A la lascivia. ¿A qué se entregaron? La lascivia y la avidez con toda clase de impurezas. Wow. A ver. Que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Ok, ahora que te dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Bárbaro. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Tienen el corazón de piedra, no tienen el corazón suavecito para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Los cuales, pues, que perdieron toda sensibilidad. Bárbaro, ni sensibilidad tienen en el corazón. Se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínate, orgía, todas esas cosas impuras y reprobadas y bueno. Por ahí Pablo te da una lista. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cuál hombre? El que tiene el entendimiento entenebrecido, que vive con avidez en toda clase de impureza, con la mente pensando en qué, como los gentiles. Entonces te dice acá, que desechen al viejo hombre, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esas personas vividoras en la calle que te buscan la manera de estafar en cualquier momento. Hasta en los likes nos persiguen, ¿eh? Eso está plagado, el mundo está lleno de impíos, hasta se hacen pasar por cristianos para estafar a las personas. Por ahí hay varios casos. Entonces dice, que están viciados conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad, eso es lo que Jesús nos demanda a nosotros. Oh hombre, dice Miqueas 6:8, hombre, ¿qué es lo que quiere Jehová de ti? ¿Qué es lo que quiere Jehová de ti, oh hombre? Que hagas justicia, ames la misericordia y que te humilles ante él. Aquí dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, mis hermanos, somos creyentes en Cristo. Nosotros no podemos andar diciendo mentira. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Tú no puedes andar diciéndole mentira a tu hermano. Eso es del viejo hombre. No puedes andar diciendo mentira. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Jeremías 31 al 33 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice Jehová. Y la ley ahora está puesta, ¿dónde?
en la mente y en el corazón. Allí Dios escribió la ley. Mateo 15:24, en el nombre de Jesús para glorificar al Padre mediante Jesucristo. Como dice Colosenses 3:17. Ok, 3:16 o 17. Ok. Mateo 15:24 dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús para gloria del Padre. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado Cristo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Él fue enviado a buscar a su esposa, o bueno, a su ex esposa, porque él le había dado carta de repudio y la había despachado. Y ahora se había ligado con las naciones. Estaba esparcida por todo el mundo. Él mismo la esparció. Y ahora él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entiéndase los gentiles. Ok, Ezequiel 37:16 al 17 dice: en nombre de Jesús, para la gloria del Padre, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Ese es el primer palo. ¿Para quién es? Para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Ahora te dice, ese es el primer palo. Ahora te dice, toma después otro palo, el segundo palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno y el otro para que sean un solo palo y serán un solo palo en tu mano. O sea, de los dos pueblos, cada pueblo está representando un palo. Primero te está hablando del pueblo de Judá y Israel y sus compañeros. Y ahora te está diciendo que el otro palo es el otro pueblo, que es Efraín, ¿ya? Que es de José, el palo de José, que viene siendo el de Efraín, y para toda la casa de Israel. Ese es el pueblo de él, de los dos pueblos, los gentiles. La casa de Israel los unió e hizo un solo pueblo, un solo palo, y será un solo palo en su mano. Lucas 20:35 al 36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Son hijos de quién? De Dios. Al ser hijos de quién? De la resurrección. ¿Quién es la resurrección? Cristo es la resurrección. Y ahora te dice que somos hijos de la resurrección. Sí, mi amigo, porque Jesucristo es la resurrección y Él es nuestro Padre. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es nuestro Padre. Somos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. A ver, Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A través de qué? Del poder que Él sujeta todas las cosas a sí mismo. Por allá en 1 Corintios 15:24 en adelante, te dice que el Padre le sujetó todas las cosas, porque el Padre es el que tiene poder para sujetar todas las cosas. Pero aquí te está diciendo que Jesucristo es el que tiene el poder para sujetarse todas las cosas a sí mismo. Pero aparte de eso, que te está diciendo aquí que Jesús es el Padre, aquí te está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Ni que colombiano, ni que venezolano, ni que ecuatoriano, ni que americano, ni que mexicano. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros aquí somos extranjeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de nuestra humillación? Este cuerpo te quiere llevar ¿a dónde?
a la paila, al infierno te quiere llevar. Porque el cuerpo, tu carne, se opone al espíritu y quiere unos deseos que te van a llevar a la perdición. Entonces, tu espíritu se tiene que enseñorear de tu carne para que vivas conforme al espíritu y puedas tener la circuncisión a través de la cruz del Cordero. Ok, el sacrificio del Cordero. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual pueden también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Amén. Aquí ya queda demostrado que el verdadero pueblo de Dios se llama Israel y que la Israel de Dios es el pueblo del cual Él unió los dos pueblos, lo hizo uno en un solo palo en su mano. Y ahora, ¿a través de quién? Los dos palos hacen una cruz. Un palo con otro palo hace la cruz. En esa cruz del Calvario, en ese palo en su mano, ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre que es Cristo, Jesús, la iglesia, la Israel de Dios, donde es la ciudadanía. Nuestra ciudadanía, ¿dónde es? De los cielos, de la Israel de arriba, la Israel celestial. Hasta ahí está el mensaje. Muchas gracias. Que pasen excelente noche. Bendiciones. Shalom.